ya llegamos a la última ponencia que la damos entre Xavi y yo. Entonces vamos a hablar un poco pues sobre, yo voy a empezar hablando sobre los dos sistemas, ¿no? Cómo las personas adoptadas pues en realidad pertenecemos a dos sistemas y cuán importante, como hemos visto a lo largo de todo el Congreso, es poder dar un lugar a estos dos sistemas, ¿no? Realmente son dos sistemas que se complementan, son dos familias que se complementan. Cuando miramos a nuestra familia de origen, podemos ver a una familia, no tan solo a papá, a mamá, a los abuelos, sino a toda una familia que con uno solo de ellos que no hubiera estado, nosotros no estaríamos, no seríamos la persona que necesitamos, que somos, ¿no? En este momento necesitamos a todos nuestros ancestros, a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, para poder nacer en esta vida. Entonces, desde este lugar, a nuestra familia adoptiva y a nuestra familia biológica, es como poder darles un lugar en nuestro corazón. Hay personas adoptadas pues, que pueden tener la suerte o no suerte, porque precisamente este mediodía hablaba con una persona, con una mujer adoptada y me decía que el reencuentro con su mamá fue muy doloroso y que sintió otra vez pues, ese dolor de la separación, ¿no? Era como retraumatizarse. Pero ¿cómo podemos vivirlo cada uno, no? El hecho es, no importa tanto si encontramos o no a nuestra familia, si hay datos o no de nuestra familia, sino cómo podemos a nivel interior, en nuestro corazón, hacer las paces con esta familia biológica. Asha nos decía, ¿no? Pues que al ir a India pudo ver de que realmente la situación la llevaba a pensar de sus papás, ¿no? Que habían hecho lo mejor para ella. Muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestra historia, pero uniendo un poco también con lo que decía Cristina Llaguno, ¿qué es lo que nos fortalece? Y a mí personalmente me fortalece pensar que mis papás hicieron lo mejor para mí, que fue darme a una familia que tuviera la capacidad de cuidarme, de atenderme, de cubrir mis necesidades. Y eso a mí me fortalece, ¿no? Entonces es como mirar qué nos fortalece y desde ahí poder hacer esta opción de hacer un trabajo para poder... ¿Alguien puede revisar a ver si tiene el micro abierto, por favor? Y cerrar. Estamos viendo muchos ruidos. Pues, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo poder trabajar para nosotros mismos en nuestro interior, poder dar espacio a nuestra familia biológica? ¿Por qué a veces nos puede costar dar este espacio a nuestra familia biológica? Porque hay dolor. Hay el dolor de la separación. Y eso es un trauma que si ha sido de más mayores, pues lo podemos recordar. O si en mi caso, por ejemplo, que fue nada más nacer, aunque no lo recuerde a nivel de memoria, si hay una memoria corporal, si hay una memoria interna, donde esta separación, donde yo necesitaba mamá y no estaba, está grabado. Entonces, este estar grabado a veces nos puede costar el buscar a nuestra familia porque hay mucho dolor ahí. Y a todos nos cuesta pues el ir, ¿no? Atravesar este dolor para poder llegar. La buena noticia es que cuando llegamos ahí,
encontramos esta paz. Es muy importante el hecho de poder darle un lugar, ¿no?, a nuestra familia biológica y concretamente y sobre todo, que yo creo que es por donde todos empezamos, que es nuestra mamá. Poderle dar un lugar a nuestra mamá en nuestro corazón, porque si no, pues como decía Asha, ¿no?, siempre hay ahí un agujero. Y cuando nosotros podemos en nuestro interior darle un lugar a esta mamá, este agujero se llena. Se llena de nuestra mamá que nos ha dado la vida y se llena de nuestro papá que nos dio la vida. Porque, por ejemplo, ¿no?, cuando Cristina, que me ha encantado lo que decía de ¿quieres fotos de tus padres? Pues la mitad de tu cara y la otra mitad y vas a tener como eran, ¿no? En realidad todos llevamos a nuestros padres en nuestro interior porque está en nuestro ADN. Entonces, los encontremos o no, están ahí. Sí que es cierto que muchas veces a la hora de buscar los orígenes, hay muchas personas que les cuesta, y les cuesta por fidelidad a la familia adoptiva, ¿no? Ahí, pues, que durante todo el congreso hemos ido hablando también de la necesidad de que los papás adoptivos puedan dar un lugar a las familias biológicas, puedan dar un lugar, que luego Xavi os hablará más de cómo integrar, ¿no?, a la mamá biológica, puedan darle un lugar. ¿Por qué? Porque si las familias adoptivas no dan un lugar a la familia biológica, las personas adoptadas entramos en conflicto, entramos en un conflicto de fidelidades, porque es como si quisiéramos a unos, no podemos querer a los otros. Entonces si nos lo ponen fácil, si nos dan este acceso, para nosotros también va a ser más fácil, porque ya tenemos el dolor propio de esta separación y si a más hay el conflicto de fidelidades, cada vez se complica más. Entonces, por parte de las familias, es cómo poder acompañar en este proceso. Hoy precisamente esta mañana he tenido un taller de constelaciones y hemos hecho una constelación de una persona, de una mamá adoptiva, ¿no?, para su hijo. Y ha habido una frase que ha surgido en la constelación que yo creo que resume muy bien el hecho, ¿no? El hijo aún no podía mirar a su padre y a su madre. Y entonces ella le decía: mientras tú no puedas, yo los miro por ti. Yo creo que esto es uno de los mejores regalos que los papás adoptivos pueden hacer a sus hijos. Es cierto que a nosotros a veces nos cuesta mirar ahí. Y si los papás pueden hacer este trabajo, que evidentemente también cuesta, no digo que tenga que ser fácil ni muchísimo menos, ¿no? ¿Qué miedos hay, ¿no?, como papás adoptivos? Pues que nuestro hijo pueda querer más a sus padres biológicos que a nosotros, que nuestro hijo pueda querer volver con sus padres y nos deje. Evidentemente, todos tenemos nuestras propias heridas, ¿no? Por eso, durante el congreso también hemos hablado de revisar, ¿no?, nuestros propios abandonos, de revisar nuestras propias heridas como papás adoptivos, porque si hacemos eso, nos va a ser mucho más fácil acompañar a nuestros hijos adoptados. Porque si no, van a saltar nuestros automáticos, van a saltar nuestros miedos, van a saltar nuestras heridas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la adopción es un trabajo maravilloso, tanto para las familias como para los hijos. Yo me acuerdo de los primeros tiempos, como cuando Bert Hellinger, ¿no?, decía que, bueno, que la adopción la veía bastante mal, ¿no? Y yo pensaba, yo la encuentro maravillosa, porque si mis padres no me hubieran adoptado, ¿qué vida me esperaba a mí?
estar en un orfanato, ir de un lugar para otro, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho y siempre he tenido, al igual que Asha, ¿no?, una visión muy buena de la adopción, porque las otras alternativas, cuando tus padres no pueden encargarse de ti por el motivo que sea, no son muy agradables. Poder tener una familia es un lujo enorme para un hijo del cual sus padres biológicos no pueden, o por lo que sea no están capacitados para poder encargarse de él, ¿no? También uniendo un poco con el tema de los hermanos, muchas veces sí que puede haber la culpa de a mí cómo me ha ido o a él cómo le ha ido, ¿no? Y pienso que en el fondo todos somos hermanos y no hay que escoger, no es necesario elegir entre la familia biológica y la familia adoptiva. Nosotros a veces en la formación de constelaciones construimos el sistema familiar con, bueno, pues con representantes, ¿no? Y ponemos pues a papá, a mamá, a los abuelos, a los bisabuelos. Y no podéis imaginaros lo bonito que es ver este sistema familiar de una persona adoptada, porque hay el doble de gente. Son 4 papás, 8 abuelos, 16 bisabuelos. Y cuando te giras y miras, ¿no?, a toda la familia, es poder agradecer cuánta gente, cuántas personas han colaborado, han estado para que nosotros podamos estar hoy aquí, ¿no? Entonces, desde ahí, poder dar un lugar a todos. Yo, si tuviera que dar un mensaje para las personas adoptadas, sobre todo es: no necesitáis elegir entre una familia y la otra. Las dos son posibles. Como Asha decía, ¿no?, tengo una familia en la India y tengo otra familia en Barcelona. Las dos forman parte de mí. Las dos me han dado. Una me ha dado la vida, la otra la ha cuidado. Qué mejor que esto, ¿no? Y evidentemente poder, pues eso, ¿no?, poder amar a las dos mamás, poder amar a los dos papás. Muchas veces cuando empezamos todo este trabajo, porque yo creo que todas las personas adoptadas, pues en cierto momento lo hayamos vivido como lo hayamos vivido. A mí, por ejemplo, el hecho de la búsqueda de mis padres, yo empecé más por una búsqueda más espiritual, decir, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Pues era una búsqueda muy interna. Entonces, también deciros que no tenéis por qué pasarlo solos, que estamos muchísimos profesionales y personas que hemos pasado por este proceso de adopción, que podemos acompañaros en este proceso, que no es necesario vivirlo solo, porque es muy angustiante vivirlo solo, sobre todo porque la mayoría de veces nos cuesta comunicarlo a nuestros papás adoptivos. Entonces, si los papás adoptivos en este momento no pueden, buscar otro punto de ayuda, buscar otra persona que os pueda acompañar, que os pueda escuchar, que os pueda, pues, estar con vosotros durante todo este proceso. Porque entonces es mucho más fácil cuando uno siente que está con otras personas que han pasado por lo mismo, que han tenido las mismas inquietudes, que han tenido las mismas problemas, que han tenido los mismos, pues las mismas angustias de a quién soy fiel y cómo voy a decirles a mis papás adoptivos que quiero buscar a mi familia biológica, porque se van a pensar que entonces no los quiero. Y sí los quiero. Y a la vez que los quiero, también quiero a mi otra familia.
Entonces yo creo que este es un mensaje muy importante para todas las personas que habéis pasado por la adopción. Y también es un mensaje muy importante para los papás o para las familias adoptivas, porque yo creo que no solo adoptan los papás, ¿no? En realidad, cuando entra un niño a una familia, es adoptado por toda la familia. Yo recuerdo con enorme ternura a mi abuelo, que era relojero y arreglaba máquinas de coser, y él tenía la santa paciencia de darme a mí un reloj, de darme unas herramientas, y me sentaba yo ahí con él a arreglar relojes, ¿no? Y siempre ha sido como mi ángel de la guarda, mi abuelo adoptivo. Entonces es eso, tenemos permiso para poder amarlos a todos, no es necesario elegir. Y con esto le doy paso a Xavi para que nos hable. Antes de acabar, una pregunta que... Sí. No sé si tal, pero bueno, dice, si no hay mamás, solo es un papá, ¿cómo lo ves, no? Las familias monoparentales que solo hay papá. Está muy bien. No, yo creo que en realidad de lo que se trata es, sea papá, sea mamá, sean los dos, no importa. Es darle un lugar a lo que no está presente físicamente. Entonces, si es el papá, puede darle un lugar a la mamá biológica y al papá biológico tranquilamente. Y si es una mamá, puede hacerlo. Hoy Xavi no quiero adelantarme, pero él os contará pues eso, ¿no? El cómo dar este espacio, cómo poder dar un lugar, y no importa quién lo hace, como si el que se encarga del niño es la abuela o el abuelo o un educador, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En los colegios, a veces cuando tenemos a niños adoptados en la clase, yo me acuerdo que una vez la manera de encontrar la paz de un niño que estaba como muy revuelto con todo este tema fue que hiciera un dibujo de su familia biológica y un dibujo de su familia adoptiva, y los teníamos los dos dibujos en la pared juntos, y era: en el aula tienes permiso para poder amar a las dos familias. Y ahí el niño se tranquiliza. Y es como todos, desde la familia, desde los profesionales que trabajamos con los niños, desde los maestros, los educadores sociales, como todos podemos dar un lugar pues a las dos familias. Porque si nosotros lo hacemos, a ellos les va a ser mucho más sencillo. ¿Xavi? Todo tuyo. Bueno, yo quería, si me acuerdo, empezar con la frase que has comentado, que has leído esta mañana, de mientras tú no puedas mirar, hacemos nosotros, ¿no? Me parece una buena manera de empezar, el hecho de poder compartir nuestra vivencia de la madre biológica de nuestros hijos, ¿no? Sí, es como que me parece importante porque yo siempre cuando las familias me preguntan cuándo se le habla a un niño sobre sus orígenes, sobre su mamá, sobre todo, yo digo desde siempre, ¿no? Desde siempre, pero teniendo en cuenta que las familias adoptivas tienen que hacer un trabajo de integración de esta mamá y de esa familia de origen, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Es como, claro que cuando un niño no puede, cuando un niño llega o una niña llega, claro que no, muchas veces todavía no puede mirar. Hemos tenido a esa Miró, ¿no? Cuando hacen un cambio tan brutal, ¿no? De país, de familia, de todo, ¿no? Y cuando no hay un cambio de país también, porque hay un cambio de ciudad, de familia, de todo, ¿no? Y vengo de una situación muy dolorosa y que no puedo entender porque soy pequeño, no podemos profundizar sobre ese pasado, ¿no?
Y vamos a estar un tiempo seguramente sin poder profundizar sobre ese pasado. Pero es un tiempo de oro que yo considero para las familias, ¿no? Es un tiempo que pueden ir revisando cómo los papás y las mamás adoptivas llevan dentro esa historia de mi hijo, ¿no? Esa historia donde está todo el dolor, donde está todo lo que me trae ahora, ¿no? En esa frase, ¿no? Mientras tú no puedas mirar, yo voy mirando, porque el hecho de que yo pueda mirar ahí como papá o como mamá, lo que ofrecemos es el permiso para mirar. Porque si yo como hijo llego y mis papás no están mirando allí, es como que no les importa mi pasado, no parece que importe mucho mi mamá biológica, es difícil que yo entre ahí como niño, es difícil que yo pregunte. Es como preguntar, ¿quién de nosotros pregunta por una situación que es muy dolorosa, que me ha llevado a tener una autoestima difícil de sostener? Bueno, todas esas consecuencias que hablábamos ayer de cuando pasan cosas muy difíciles, cuando somos muy pequeños, entrar en ese campo, yo no puedo entrar solo como un niño. Necesito saber que tú estás ahí. Yo a veces, hay una metáfora que construí y que a mí me sirve sobre cómo hablar de los orígenes y sobre todo de la mamá biológica, que es como que los orígenes es como vivir en una casa y hay un jardín que es muy oscuro, ¿no? Y yo veo que hay tres maneras que normalmente se afronta ese jardín, que está oscuro y que está lleno de cosas por resolver, ¿no? Y que tiene que ver con los orígenes, ¿no? Una es, podemos vivir sin mirar al jardín. Es como que lo miramos de reojo y podemos estar viviendo siempre sabiendo que hay un jardín ahí donde nadie entra, ¿no? Que es cuando negamos, eso, a nadie le importa. Pero yo sé que está ese jardín, que es mío, como estoy hablando como hijo adoptado, que no lo soy, pero llevo 30 años con ellos y casi me pongo en su piel sin querer. Es como que hay algo mío allí que tiene que ver con mis dificultades, con mi inseguridad, con esa autoestima, con cosas que no entiendo y que está allí y que nadie mira. Es como que eso que tiene que ver con todas mis dificultades, aquí tampoco se van a ocupar de eso. Es como eso que yo traigo aquí, de lo que nadie se ha ocupado, aquí nadie se va a ocupar, nadie mira ese jardín. Entonces viviremos como si no estuviera, ¿no? Eso tiene consecuencias, claro, ¿no? Algún día querré yo explotar de cualquier manera. Hay otra manera que yo creo que es la más habitual en las familias, que es, sí, hay un jardín y entonces mi familia lo que hace es, yo te acompaño hasta allí. Yo te doy la mano y te llevo hasta aquel jardín. No te preocupes, yo estoy aquí, ¿no? Pero ese acompañamiento tiene un mensaje oculto que es eso que hay en el jardín, que es tuyo, yo te acompaño para que tú lo entiendas. Es como que yo te voy a dar las respuestas que tenga de ese jardín que es tuyo. Es como que yo no estoy ahí, no es algo mío, pero yo te voy a ayudar, te voy a intentaré darte respuesta. Es como cuando le decimos, eh, cuando tú preguntes, yo te contestaré, ¿no? Porque es un jardín y yo te daré las respuestas que tenga para que tú entiendas. Y hay una tercera, para mí es un escalón más, que es nosotros como padres o como madres adoptivos, salir de ese jardín y estar ahí, ¿no? Y es como la invitación a que nosotros estamos ahí y tú vienes cuando puedas, cuando quieras, cuando lo necesites. Pero yo como niño podré salir si os veo ahí fuera. Si no, va a ser muy difícil, porque estar incluso en la puerta con la mano de mamá diciéndome, venga, vete para el jardín, me va a dar mucho miedo, ¿no? Y para mí acompañar sería eso, entrar nosotros en el jardín antes de que tenga que entrar él. Es como, tienes todo el permiso para entrar ahí.
porque nosotros estamos, porque nos importa, porque eso no es tuyo, es nuestro. Y yo creo que es la base. Es como ese tema. Yo creo que es el gran planteamiento que como familia nos tendríamos que hacer. Es como, ¿ese tema es nuestro? ¿O es un tema de mi hijo, de mi hija, y nosotros le vamos a ayudar en todo lo que podamos? Que también está bien, pero creo que se queda un poquito corto para poder dar un acompañamiento absoluto a nuestros hijos, ¿no? Bueno, yo creo y decía Karma, ¿cómo trabajarlo? Bueno, en los talleres, en las terapias, lo que intentamos hacer, y yo le doy mucha importancia, es poder vivir eso, es como revisar como padres, como en los talleres para padres y madres, es como poder revisar cómo yo llevo a esa madre, sobre todo biológica, dentro de mí. Digo madre, y yo sé que en eso me olvido del resto de la familia, que hablaba Karma, ¿no? Porque creo que la mamá biológica seguro que forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque yo estuve vinculado como mínimo 9 meses. Como mínimo recibí, dentro de su cuerpo, recibí sus miedos, sus inseguridades, su no sé qué pasará, en fin, todo lo que pasaría, ¿no? Y yo, no, a veces dices, bueno, nací como Karma, ¿no? El primer día de vida, conocí a su madre solo, ¿no? No es un día, son 9 meses y un día, parece una condena, pero son 9 meses y un día. Es como que esa parte donde yo estoy absolutamente fusionada, es como que esa parte con la que yo necesito para vivir, desaparece. Y eso nos lleva a todos los mensajes que están adheridos a cuando mamá desapareció. Yo ya lo dije ayer, suelo evitar la palabra abandono porque no lo sé, porque el abandono tiene un mensaje oculto intencional, ¿no? Es como que yo abandono las cosas porque yo las quiero abandonar, ¿no? No se abandonan solas. Y no sabemos si pasó eso. Lo que sí sabemos es que mamá, o sea, que la vivencia de aquel bebé es que mamá desapareció. Que mamá, en el momento en que yo la necesitaba para mi supervivencia, todo desapareció. Y eso queda grabado en el cuerpo. Y eso queda grabado en el cuerpo de una manera absoluta, porque cuando hablamos de los profesionales, hablamos de trauma lo consideramos cuando he tenido una experiencia donde mi integridad o mi vida estaban en peligro. Cuando mamá desaparece para un bebé, su vida está en peligro. O la sensación que tiene él es que mi vida está en peligro. Y eso me hará conectar muchas veces con esa sensación. Que, como decía Carmen también en la exposición, es como a veces en pequeñas cosas. Es como que cuando mamá tarda en recogerme del colegio, vuelvo a sentir aquello de que mamá no estaba. Y no tiene que ver con entender o no tiene que ver con que me expliquen que eso no va a pasar. ¿No? Eso pasa mucho, ¿no? Cuando hay muchos niños y niñas toleran muy mal que no sean puntuales, sobre todo cuando son pequeños. Los papás cuando me vienen a buscar al cole, yo tengo experiencias de niños que han entrado en una desesperación muy grande. Y no es que no sepan que su mamá le va a venir a buscar, saben que va a venir. Y la profesora, la maestra le va diciendo, no te preocupes, siempre viene. Claro que lo sé, pero he conectado con algo muy antiguo, muy profundo, y no lo puedo evitar, ¿no? Antes he notado también, ahora no sé en qué aspecto, pero Asha decía, no me acuerdo en qué momento, que es que no puedo parar, ¿no? Y es eso, es como cuando la memoria corporal tiene un recuerdo muy profundo y muy traumático, donde mi vida está en peligro, no es una decisión lo que me pasa cuando tengo una frustración, aunque sea pequeña. Digo, yo creo que eso ayuda a entender
algunas reacciones muy exageradas de los niños adoptados, que no es por ser adoptados, sino por una vivencia muy temprana de algo que tiene que ver con el peligro de mi vida. También tiene que ver con el carácter de la necesidad de sobrecontrol de todo, ¿no? Que aprendí que todo puede desaparecer. Por más que me digas, ya me puedes decir que me vas a querer siempre, que vas a estar, y es muy bueno que se lo digamos, para reforzar. Pero hay un punto donde sí, pero seguiré controlando, ¿no? Hay una frase que a veces me dicen también los niños que es como, o me dicen las familias, ¿no? Es como si le decimos, yo te quiero muchísimo, y es verdad que lo reciben, pero hay un punto donde, como si ellos pensaran, sí, porque no lo sabes todo. Porque, y es algo que tampoco saben ellos, porque o sea, es como si hay algo en mí que no sé qué es, que no es tan querible, que es bastante abandonable. Y es desde ahí que hemos de trabajar. Me viene ahora que es desde ahí que por eso para mí es tan importante el trabajo cuando damos respuesta a las conductas regresivas de los adoptados, a las conductas de bebé, porque es el bebé el que tiene esos mensajes de que sí, pero no del todo. Y es el bebé el que tiene un mensaje interno que va diciendo, ya verás cómo no, ya verás cómo no, ya verás cómo le pido esto y no. Es como, ya verás cómo no soy suficiente para ella tampoco. Sobre todo con las mamás. Yo también me viene ahora que la veo en pantalla a Mariluz, con esa intensidad diferente con la mamá adoptiva que con el papá, ¿no? Porque al menos lo que yo he aprendido es que un niño o una niña adoptados no es un miedo al abandono en general. Yo creo que el abandono, el miedo en sí es el miedo a que vuelva a desaparecer mamá. Y eso hace que necesite a mamá de una manera casi irracional, ¿no? Es como, necesito muy cerca y a la mínima me puedo enfadar muchísimo porque entro en pánico a que vuelva a pasar aquello. Y entender eso a veces cuesta porque es una intensidad que las mamás tienen que sostener y que a veces no, y que a veces requieren de una cosa que hemos hablado mucho en el Congreso, que es el trabajo personal de los papás y las mamás adoptivas para ver qué tecla, ¿no? Esa tecla que también hemos hablado hoy, ese botón me está tocando a mí, ¿no? Que como mamá o como papá, que tiene mucho que ver a veces con esto una mamá no tendría que tolerarlo, porque eso me pasó a mí de pequeña, ¿no? Bueno, he mezclado algunas cosas, pero bueno, quería como justificar que yo hablo muchísimo, y los que me conocen lo saben, sobre cómo integrar a la mamá biológica. Y a veces me olvido un poquito de los papás y de las familias, es verdad, pero es tal la diferencia de intensidad en la sensación de herida primera que si podemos acompañar absolutamente en la integración de la mamá, yo creo que lo demás se coloca solo, es como más fácil, porque claro que es importante el papá biológico, pero al menos en mi experiencia no tiene gran peso en la herida. No es, "Ah, ¿dónde está mi papá?", ¿no? O ¿qué pasó? No, es ¿qué pasó con mamá? ¿Qué pasó que mamá me tuvo, me acompañó 9 meses y luego desapareció? Es como, ¿qué tengo yo ahí, no? Y esto es con mamá. Y seguramente la reparación más importante es con mamá adoptiva. Cuando no hay mamá, habrá otra figura. Pero si la hay, la intensidad normalmente va con la mamá, ¿no? Y para mí el trabajo es que uno de los primeros trabajos es
entender eso, entender que el bebé está ahí y que necesita ser acompañado, porque cada vez que acompaño yo al bebé, le estoy dignificando aquella interpretación que él tuvo cuando mamá desapareció. Es como que el mensaje que le llegó, ese de no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, cada vez que yo acompaño al bebé, que el bebé sale y le digo, claro que sí, que eres suficiente, claro que el bebé aquí sí, le estoy trabajando ese mensaje de no soy suficiente, ese mensaje de autoestima, de inseguridad, de miedos. Y en la medida que yo le acompaño al bebé hasta que ese bebé diga, vale, mamá, no me vistas más, que ya tengo 14 años, ¿no? Ahí ella nos da la información de eso está trabajado. Pero es una labor importante. Y es una labor que tiene que ver con que yo quiero traspasar la mirada a las familias, a las mamás y los papás, de que puedan tener esa mirada. Cada vez que no entiendo la actitud de mi hijo o de mi hija, es posible que haya un niño o una niña pequeña que se está expresando ahí. Y si la puedo ver, ¡pam!, le vamos a regalar un poquito de crema que ayuda a cicatrizar heridas. Bueno, para mí sería el primer trabajo para integrar a la mamá y luego los trabajos que hacemos tanto en el trabajo terapéutico como en los talleres con familias, que tiene que ver con poder imaginar, poder, no sé, yo intento siempre buscar maneras de que las mamás y los papás adoptivos puedan tener alguna experiencia, alguna vivencia con esa mamá. A veces, bueno, casi siempre, solo tenemos el imaginario. Y bueno, una de los ejercicios que, por ejemplo, que hacemos es hacer fantasías guiadas donde poder tener una imagen, la imagen que nos venga de la mamá de la primera mamá de nuestros hijos, y imaginarla delante. ¿Y qué me pasa con ella? ¿No? Me parece interesante porque es como... es un ejercicio que no pretende que la tengamos de una manera concreta, sino que es hacer un viaje, yo le llamo como visitas, ¿no? Hago la primera visita y la miro y veo qué me pasa con ella, qué imagen me viene, qué le digo, es igual. Y vuelvo y a lo mejor lo que le digo es, mira, no me acuerdo nunca de ti. Porque lo importante no es estar en un lugar, ¿sabes?, donde un psicólogo te diga, tendrías que sentirla así, sino la conciencia de cómo la llevo dentro. A lo mejor me doy cuenta de que la estoy juzgando constantemente. Y seguramente si es así, pues a lo mejor no es el momento de acompañar a mi hijo, a mi hija en eso. ¿Sí? Si yo la puedo sentir, si yo la siento, si yo me acuerdo de ella, si yo, no sé. A veces, mira, uno de los días que me hablan más, que las mamás se acuerdan, es los cumpleaños, ¿no? Si pienso en ella, en cómo nació, en cómo la miraría, no sé. Si eso me pasa, poderlo compartir con mi hijo, con mi hija, es una maravilla. Porque para mí es una de las maneras de decirle, yo estoy en el jardín, yo sí que pienso en ella. Tú puedes estar pensando, ¿no? Pero si tú ves que ella está, que yo la llevo, primero que te doy permiso para llevarla. Y segundo, que te doy permiso para compartirla cuando tú quieras, cuando tú puedas, como tú quieras. ¿Sabes? Es un trabajo que yo hago personalmente y que no le puedo pedir que lo haga a mi hijo, a mi hija, ella sola. Porque si no, no acompaña. Si no, lo que hacemos muchas veces es dar información. Y eso no es acompañar. La información que dice, mira, pues, yo qué sé, ¿qué pasó? Pues yo, mira, hay un informe que pone esto y pasó esto. Ya está. Y ahí no hay emoción, no hay acompañamiento. Es como, no, dirá, vale, seguirá con la idea de que, vale, me da información,
y ya está, no preguntes más, ya lo sé, ¿no? Y a nadie le importa, ¿no? Yo creo que es muy importante el poder traspasar esa vivencia mía con tus orígenes. Hay Pues una sí. persona que pregunta, en cuanto a dar lugar a la familia biológica, ¿qué ocurre cuando los niños han vivido una experiencia muy negativa con ellas? Me refiero a niños que son adoptados ya relativamente mayores. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja eso? Primero, entrar, no es fácil, ¿eh? No es fácil entrar en un lugar donde yo sé que mi hijo no lo pasó bien, ¿no? Pero es su historia y es su familia y es la que le trajo. Y es como que pueda, yo creo que ahí está lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué trabajo hago yo personalmente para integrar a esa familia, esa historia? Eh, y es un trabajo de cómo puedo yo acompañar en esa historia sin juzgar. Porque juzgar es muy tramposo, ¿no? Juzgar a alguien quiere decir que yo en su lugar hubiera hecho algo muy distinto. Y eso es imposible. Porque cuando dicen, si yo fuera ella, yo no lo hubiera hecho. Si yo fuera ella, es imposible, porque si yo fuera ella, sería ella. Si yo fuera ella, sería ella. Eso quiere decir que sería ella. Tendría su padre y su madre y su historia personal y su entorno seguramente de violencia, y sería ella. Y yo no tengo ni idea de... bueno, no, estoy seguro de que si yo fuera ella hubiera hecho lo mismo, claro que sí. No había otra. Cuando un niño sale de una familia, yo estoy convencido, yo también he trabajado pues, muchos años con familias biológicas en situación de retirada de sus hijos. Y es muy extraño que en ningún caso un niño salga de una familia porque la mamá o la familia no encontró otro camino, no había otra, no había más solución, ¿no? Aunque a veces son duras, ¿eh? Y aunque a veces es difícil de entender. De todos modos, todas esas historias de a veces de violencia y tal, nuestros hijos las saben, la han vivido ellos, no tiene sentido no acompañar en ayudar a entender. Lo que pasa es que para yo ayudar a entender a mi hijo, tengo que hacer un trabajo de entenderlo yo, de poder dar lugar a esa familia con todo y poder ahí compartir. Y no es fácil, ¿no? Es un trabajo. Hay historias que son pues, más difíciles de sostener, pero también porque hay muchos juicios que tienen que ver con nuestra educación, con nuestra manera de ver el mundo y que a veces hay que romper porque en casa ahora tenemos dos mundos, no solo el nuestro. También preguntan, como padre, ¿buscarías como padre información sobre los padres biológicos antes de que lo busquen los hijos? Mira, ahí me sirve para la diferencia entre lo que es información y acompañamiento, ¿no? Tú sientes que quieres que esa información para ti te va a llenar, tú tienes ganas de saber, es eso, ¿no? Es como que primero tengo que hacer un trabajo sobre si yo quiero saber y desde ahí yo me muevo. Y es como que traspasar a mi hijo, si yo tengo ganas de saber, claro, que sí que está bien, ¿no? Es como, mira, yo tengo ganas de saber y me muevo. A lo mejor me reviso y no tengo ganas de saber, y a lo mejor esos movimientos van a crear conflicto, seguro, porque yo no estoy ahí, yo lo hago por ti,
pero no lo siento. Es algo, en general, yo les digo cuando me dicen, ¿y cuándo hablamos? En cualquier momento, porque si tú la estás sintiendo, si tú, yo qué sé, si yo realmente voy por la calle y veo a como tengo a Aisha por aquí, veo a una señora india y a mí me hace pensar en tu mamá de la India y tengo ganas de compartirlo contigo, pues no te voy a hacer ningún daño, la estoy sintiendo. Porque tampoco te estoy proponiendo hablar de eso ahora. Sencillamente estoy expresando una cosa que me pasa con tu mamá. Mira, fíjate, yo estoy esta señora y me ha pasado esto. Y a lo mejor mi hija me dice, pues a mí no. Pues ya está. No es una... Mira, no es... Ahora le voy a decir que esa mujer me ha recordado porque así es una buena oportunidad. Ahí ya estamos en el coco y ya no la estoy sintiendo. Y pase lo que pase, seguramente va a ir mal, porque ¿ves? Me ha dicho que no quería hablar, pues no quiere hablar nunca. Claro, a lo mejor a mí me ha removido esa escena y a mi hija ni se ha dado cuenta. O no le apetece hablar ahora. Pero pase lo que pase, si a mí me ha removido y yo la comparto, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy transmitiendo es, yo la llevo dentro y cuando tú quieras, cuando tú la lleves dentro y la quieras compartir, tienes el campo. Es como abonar el campo para que tú vengas cuando quieras, ¿no? No sé, es así, te he utilizado como ejemplo, pero... No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Además, me gusta mucho la forma, ¿no? En la que hablas de las mamás, ¿no? Lo importante es. Ahora le he puesto aquí en el chat, pero una de las cosas que, ¿no? En los cumpleaños, el día que llegamos a casa, ese día es muy importante. El día de nuestro cumpleaños de nacimiento también es importante, ¿no? Y bueno, que son momentos, ¿no? Son rituales, ¿no? Son momentos importantísimos para las vidas de nuestros hijos. Y una cosa que siempre dice mi madre, ¿no? Cuando llega mi cumpleaños, siempre se acuerda de mi madre biológica, ¿no? Y siempre da, ¿no? Dice, gracias a tu madre biológica tú estás aquí, ¿no? Si no, no estaría así, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Solo de realizarlo y no ponerle en el contexto y decir, ¿no? Que todas las cosas no pasan porque sí, sino porque todo tiene una armonía, ¿no? Y de la forma que lo estáis contando es que es así, es así. Gracias. Bueno, estamos llegando al final del congreso. Podríamos ir cerrando. ¿Sí? Primeramente, pues agradecer a todos los ponentes que habéis estado, tanto ayer como hoy. La verdad es que me han encantado todas las ponencias, he aprendido un montón, me ha gustado mucho todo lo que habéis compartido. Y realmente estoy muy agradecida por vuestra disponibilidad y vuestro buen hacer, ¿no? Y también agradecer pues a todas las personas que habéis participado, pues por vuestra entrega, por vuestras preguntas y que espero que el Congreso os haya servido y os haya aportado. Y si queréis comentar alguna cosita por el chat, iremos leyendo, ¿no? Sí, yo también agradecer porque es como, para mí cada vez, tanto soy yo, ¿no? Que organizamos, escuchar, compartir. Me viene ahora también cuando hacemos grupos con adolescentes, con jóvenes, es bidireccional, no es... Yo a los jóvenes les digo, lo que yo aprendo aquí no hace falta que lea muchos libros, ¿no? Y poder tener aquí 2 días de charlas desde diferentes miradas, que no es una cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo, sino que poder escuchar y ver diferentes miradas, a mí me ha parecido muy bonito. También hay una persona que ha preguntado cómo contactar conmigo, tanto conmigo como con Xavi. Lo podéis hacerlo a través del centro. El teléfono, ahora os pondrán el teléfono y el email.
¿vale? Aquí en el chat para que podáis anotarlo, pero de hecho es en el mismo sitio donde os habéis inscrito, o sea que no hay mucha dificultad y pedís por nosotros y sin ningún problema os vamos a atender. También alguien preguntaba para hacer constelaciones en la distancia, pues también tenemos el centro arreglado para poder tener a los representantes presenciales y a veces alguna persona que necesita constelar, si vive lejos, pues tenerla online. O sea que un poco vamos adaptándonos todos a las nuevas tecnologías como podemos. De hecho, ya aprovechando para los que estéis cerquita de Barcelona, un día al mes hacemos constelaciones familiares para familias adoptivas, exclusivamente. Bueno, vamos leyendo, dice, gracias también a todos los ponentes, ha sido muy enriquecedor, muchas gracias por organizar, de nada, ha sido un placer, la verdad es que lo hemos disfrutado. Aquí también nos dicen gracias desde Paraguay, qué gusto, ¿no? Haber llegado pues a diferentes partes del mundo, ¿no? De habla hispana, que es lo que nos da el online. Cuando con Xavi nos planteamos el congreso, ¿era presencial o online? En el fondo era, vamos a llegar a muchas más personas si lo hacemos online, ¿no? Eulalia dice, un maravilloso, profundo y excelente congreso. Muchas gracias, Carmen, por organizarlo. Y aquí hemos trabajado bastante en la organización y ha estado también un poquito. Muy bien. Gracias desde Colombia, gracias por hacer lo posible desde Tijuana. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Nada más. Muchas gracias y nos vemos, supongo, que en nuestro congreso el año que viene, porque la idea es que, como mínimo, hacerlo una vez al año. Un abrazo a todos. Cuesta despedirse, ¿eh? Sí. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós.